Aparentemente. Pero ya hay estimaciones privadas que nos pueden acercar a algo, ¿no es cierto? Casi todos hablan de 3,5 a 4. Vamos a ver qué opina y qué trabajo tiene Miguel Calvete, que es director de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Miguel, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Un saludo para vos y el equipo. Miguel, ¿qué les da el seguimiento a ustedes para este mes? A nosotros nos está dando 4%. 4% redondo. 4,02, pero un 4%. Algunos, del Estado seguramente va a estar en 3,8, 3,9. El caso nuestro, el muestreo que hacemos desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, sobre todo en lo que es alimentos y medicamentos, que son farmacias y puntos de venta de cercanía, básicamente. Sí. La inflación en esos rubros es un poquito más alta que en el portfolio que mide el INDEC. ¿Qué fue lo que pegó más este mes? Bueno, obviamente el impacto de las tarifas sin duda es lo que más pega, más allá que en inflación núcleo están en torno al 2,2%. La inflación núcleo sigue bajando, no considera obviamente lo que es tarifas y precios regulados, pero en el caso de tarifas y precios regulados, tanto transporte como electricidad, energía y obviamente el combustible, que viene en torno a un 3%, 2,8, 3% mensual. El caso de lo que es energía, combustible y tarifas fundamentalmente para la industria pyme, el caso de luz, gas, etcétera, incide directamente en la estructura de costos, ¿no? Y es donde realmente venimos de 2 meses de aumentos muy fuertes con ya tarifas mucho más altas, prácticamente triplican las de principio de año. Entonces, Calvete. Sí. Sí, Granado te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vos sabés que lo que estoy viendo es que es muy difícil bajarla del 3,5, 3,8. Es muy difícil si vos vas a seguir actualizando. La nafta, 3% 4 mensual. La luz y el gas, 3-4% mensual. Devaluás al 2%. Yo creo que eso pone un piso muy firme para que baje más la inflación. ¿Vos cómo lo ves? Mira, a ver, hay un tema donde tenemos que ser conscientes que tenemos y acostumbrarnos a que vamos a estar en torno a un 3,5 de acá hasta el primer trimestre del año que viene. Así que vos ves 3,5 de acá hasta marzo del año que viene. Ese va a ser el promedio, obviamente no es para festejar, es para festejar si lo analizamos desde la inflación, claro, de dónde venimos, pero convengamos que tenemos la inflación de 2 años de Bolivia, claro, o de 3 años de Paraguay en un mes. Entonces, evidentemente, comparándolo regionalmente, ¿no? El famoso rebote en B corta, obviamente es algo ilusorio, era un aspiracional. Hoy estamos en una L, donde en algunos rubros se estabilizó la caída del consumo, en otros todavía no, o sea, todavía falta que caiga un poco más, y después esa L entendemos que va a empezar a tener una muy, muy gradual y leve recuperación a partir del primer trimestre del año que viene, en tanto y en cuanto no nos olvidemos que el año que viene es un año electoral, claro, ningún oficialismo quiere perder las elecciones, o sea que creo que el gran desafío del gobierno es la recomposición de salarios, jubilaciones y obviamente algún tipo de mecanismo, más allá que pueda tener cierta presión inflacionaria, pero tiene que haber, no te olvides que hoy la actividad industrial está prácticamente en un 40-45% ociosa. ¿El consumo no crees que puede llegar a repuntar a través del crédito? Porque empezó a aparecer el crédito personal. El crédito hipotecario va a ser más difícil porque es mucho dinero a largo plazo, pero el crédito personal que aparezca, que después de que desapareció de la República Argentina en los últimos años, ¿no crees que eso puede ayudar a una reacción un poco más significativa? Porque hay que recordar que el Fondo Monetario habla del 5% de crecimiento del PBI para el año que viene. Bueno, a ver, un crecimiento del 5% también analizándolo desde dónde venimos y con una caída de la actividad, sí, claro, de prácticamente 40 puntos. Sí. Ahora, la recuperación del crédito sin duda que va a impulsar el consumo, no la inflación, porque como decimos en economía, la plaza está seca, no va a haber
es decir, hay sobrestock en muchas empresas, porque la caída del consumo generó sobrestock, pero por otro lado también es fundamental el rol de las entidades financieras y de los bancos. Es decir, si los bancos trabajan de bancos y bajan las tasas, sin lugar a dudas, va a haber una reactivación. Bien. Miguel, igualmente, ¿qué sectores ves para reactivarse más que otros o antes que otros? Bueno, a ver, hay sectores, obviamente, que están vinculados directamente con el tema de exportación, que es lo que es fundamentalmente el agro, derivados de agro, el sector aceitero y demás, que obviamente tuvieron un repunte. El sector de la construcción, no la venta de materiales de construcción, pero sí el sector de la construcción tuvo también un porcentaje muy bajo en función de lo que había caído. Sí. Depende mucho también de la política que tome el gobierno respecto de la obra pública. Eso activa todo el sector de la construcción y más de 70 rubros asociados o vinculados. Depende mucho de eso, pero entendemos que en lo que es el sector alimenticio hoy ha tenido una desaceleración de inflación muy fuerte, más allá que no se percibe en el bolsillo porque hubo una caída de la capacidad de compra de casi 20 puntos interanuales, entonces la gente no lo percibe, y por otro lado la recuperación del salario viene en salarios formales no estatales en un promedio de un 0,5 al 1,5%, pero viniendo de una caída de 20 puntos necesitamos 15 meses para poder igualarlo. Pero son muy pocos los sectores, algunas políticas de la industria automotriz que también venían muy golpeadas, en función también de lo que es el impuesto país. Todavía eso no lo vamos a ver en este mes. Seguramente si se instrumenta, deberían recuperarse algunos sectores que hoy no están produciendo. Así que bueno, tenemos algunas alternativas. No es que no hay esperanza en esto, pero sí vamos a tener esta segunda mitad del año, va a ser muy, muy dura. Miguel, gracias por la charla. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Miguel Calvete, director de Indecom, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y se conoce la inflación.